Buenos días, colchoneros. Bueno, Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 0. Igual que os dije que el partido de la semana pasada no cotizaba, el de esta tampoco. Es decir, ya hace un par de semanas os dije que los partidos de casa iban a ser unos y los de fuera iban a ser otros, ¿no? No es que no vayan a intentar ganar esos partidos, pero la intensidad, el desempeño y la implicación, es evidente que esta plantilla, lejos de casa, cuando nadie puede reprocharle su actitud, pues baja. Y en casa, donde quieren quedar bien con el público y donde están a gusto y entre los suyos y no jugándose nada, haciendo una pachanga divertida, pues van a correr más, a luchar más. Ya lo dije, que la mentalidad de este equipo había que revisarlo porque no es un equipo de barrio que pueda decidir cuándo le apetece jugar, cuándo no, cuándo he salido la noche anterior, cuándo no, cuándo estoy con ganas, cuándo no, cuándo hace frío y no me apetece correr, todas estas cosas, ¿no? Entonces el otro día pues no cotizaba tampoco que el equipo iba a hacer un buen partido, que iban a dar más de éxito los jugadores, que iban a tener esa movilidad que no habían tenido en los partidos de fuera de casa, ese esfuerzo que requiere la fase ofensiva. Pues el otro día sí que hubo desmarques, sí que hubo movimientos, sí que se intentó romper la defensa de la Real Sociedad, sobre todo en la primera parte y sobre todo en la primera media hora y sobre todo en los primeros 11 minutos. Cuando tú en los primeros 11 minutos vas 3-0, pues hombre, le levantas un poquito el pie del acelerador al rival, el rival intenta maquillar un poco la situación, cae el cuarto, llegamos al descanso y la Real Sociedad en el segundo tiempo sale a defender, o sea, se mete aún más atrás porque ve que la sangría puede ser considerable. Aún así, Sorloz estampana una en el larguero, Correa tiene otra muy buena, pero ya es verdad que la segunda parte pasan muchas menos cosas, el equipo no quiere hacer sangre de la Real Sociedad no quiere desangrarse y aguanta como puede ese 4-0 para que no vaya a mayores la cosa, ¿no? Insisto, un partido que no cotizaba porque aquí el Atlético de Madrid tiene un muy buen equipo y eso que no salía Griezmann de titular y no contábamos con la participación de Julián Álvarez, con lo cual podíamos pensar que en ataque el equipo se iba a ver perjudicado, pero ahí aparece Sorloz y yo le pregunté a un chaval de la Real que estaba cerca mío sentado si es que la Real Sociedad le había dejado a deber dinero, ¿no? Porque puso un esfuerzo, un empeño, unas ganas como si así fuera y metió 4 goles y pudo meter 5 perfectamente. Fue la noche de Sorloz, lo celebró a lo grande y fue un primer tiempo muy divertido y un segundo tiempo pues ya un poquito más descafeinado, ¿no? No da para mucho más análisis el partido. O sea, lógicamente, os lo he dicho muchas veces, que este equipo, un 90% del resultado que obtenga este equipo es que quiera y que pueda. Que quiera porque tengan esas ganas de correr y que puedan porque estén en un buen momento físico, que no están siempre ni han estado siempre esta temporada en un buen momento físico, ¿no? El otro día, sin embargo, pues el equipo estaba más fresco que la Real Sociedad, estaba con más ganas y una vez más se lleva el triunfo el que está con más ganas. El Barcelona ayer prácticamente finiquita la liga ante el Real Madrid. La final de la Champions es Inter de Milán, Paris Saint-Germain. Y yo creo que ahora mismo, si yo fuese entrenador del Atlético de Madrid, que lógicamente no lo soy y no parece que lo vaya a ser nunca, pues si yo fuera el entrenador del Atlético de Madrid, ahora mismo estaría pensando que el Atlético de Madrid es el único equipo que en eliminatoria, es decir, ida y vuelta, se ha cargado al Inter de Milán en los últimos 3 años. Otra cosa es que perdiera la final de hace 2 años y que no sabemos lo que va a pasar en la final de este. Pero en eliminatoria de ida y vuelta, el único equipo que ha eliminado en los últimos 3 años, repito, 3 años, al Inter de Milán ha sido el Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid este año ha ganado al Paris Saint-Germain, que el Atlético este año ha ganado al Barcelona, campeón de Liga, de Copa y de Supercopa de España, que les hemos empatado en la Copa en su campo, también, ambos partidos en su campo, donde peor se nos ha dado es en casa con ellos, y que el partido de Liga que nos ganan en casa a falta de 15 minutos o 20, vamos ganando 2-0 y luego el equipo se viene abajo física y mentalmente, ¿no? Porque veníamos de esfuerzos importantes en la Champions y en la Liga. Quiero decir que el Atlético de Madrid no es dudoso que pueda llegar a jugar al nivel de los mejores. No es ni de lejos dudoso. El problema del Atlético de Madrid, insisto, lo que os he dicho en los últimos vídeos, ha venido por los partidos contra equipos que presuntamente
por presupuesto, por calidad de plantilla, por profundidad de plantilla, por jugadores, por etcétera, son mucho menores, son muy menores al Atlético de Madrid. Son los equipos que nos han arruinado las competiciones, y los otros equipos que nos han arruinado las competiciones son los equipos arbitrales, como por ejemplo en la Champions, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar, el ver que estamos al nivel de juego y que podemos competir con el Inter, con el Paris Saint-Germain, con el Fútbol Club Barcelona, tiene que hacer reflexionar al equipo de cara a este mercado de fichajes y de cara al año que viene. Pero sobre todo, que el hecho de que mentalmente y que en cuanto a competitividad el equipo todavía tenga lagunas, el equipo todavía tenga partidos contra equipos a los que hay que ganar por rodillo, no a ver si meto un gol al final, no a ver si meto un gol y me cierro. Son equipos a los que hay que ganar por rodillo, como ha hecho el Barcelona con algunos. Es verdad que el Barcelona perdió con el Leganés, por poner un ejemplo, pero es verdad que fue en una racha en la que el Barcelona pegó un bajón físico. Yo quiero recordaros que en la Liga, en la primera vuelta, el Barcelona nos llegó a sacar 10 puntos y terminamos la primera vuelta más 6. O sea, le recuperamos en un poco menos de 2 meses 16 puntos al Barcelona. Yo lo quiero recordar por si eso ya no está en nuestras memorias y lo hemos olvidado, pero el equipo, con unos retoques que no son pocos, pero que son necesarios, porque la banda izquierda, tanto para defender como para atacar, ahora mismo está huérfana. El centro del campo necesita una manija, el centro del campo necesita un 5, y la delantera necesita un retoque. El centro de la defensa necesitamos otro retoque, porque ni Lenglet, que ha cumplido más que de sobra, es ese central top, ni Jiménez tiene ya mucha más gasolina para mucho más tiempo. Y tenemos a un Lenormand que empezó como un tiro y que después de su desafortunada lesión en la cabeza no ha terminado de volver a ese nivel, ¿no? Así que sí que se necesitan algunos retoques en el equipo, pero este equipo y el del año pasado, que estaban para tirar en un momento dado todos, han competido con los mejores. Insisto, el Inter de Milán, que le eliminamos el año pasado, solo ha caído en los últimos 3 años en eliminatoria con el Atlético de Madrid. Y eso tendrá que significar algo, ¿no? Cuando ha jugado con el Barcelona, cuando ha jugado con el Bayern de Múnich, cuando ha jugado con el Paris Saint-Germain. O sea, eso tendrá que tener algún significado en algún momento dado, ¿no? Al Paris Saint-Germain le ganamos en su casa en la fase de liga de este año. Hemos sabido competir contra equipos, pues lo que os he comentado antes, Barcelona, Real Madrid, equipos a los que hemos ganado o contra los que hemos competido ampliamente, ¿no? Así que ahí no está el problema. El problema está en que muchas veces no se quiere y otras veces no se puede. Y tampoco quiero volver sobre el tema de la preparación física, que parece ser que los milagros no existen. Esos milagros que iban a venir ahora con el nuevo preparador físico joven y que venía a sustituir a aquel carcamal que nos dejó, gracias a Dios, pues que era el profe Ortega, y del cual yo cada X tiempo volveré a acordarme de aquellos desgraciados que cuando salió por la puerta le empezaron a atizar, cuando es un profesional que lo ha dado todo por el Atlético de Madrid y que con más acierto, con menos acierto, pero lo ha dado absolutamente todo. Y cada X tiempo recordaré a aquellos medios de comunicación o comunicadores o periodistas o gilipollas en general que se dedicaron a atizar al profesor y a decir, ahora sí, ahora la temporada va a ser distinta, ahora el equipo va a estar a tope físicamente todo el año y que lógicamente pues los periodos físicos, lo que son los ritmos, lo que son los ciclos, pues son los mismos para todos. No vamos a tener un equipo al 100% físicamente los 9 meses, ya casi 10, y este año casi 11 de competición, porque cambiemos a un preparado físico más moderno y más joven y con nuevas tecnologías. No. Eso está en el cuerpo de las personas y eso no admite nuevas tecnologías. Eso va a ser para todos igual, como el Barcelona os he comentado que tuvo su momento malo, como el Madrid ha tenido su momento malo y como todos tienen su momento malo. Lo importante es saber cuadrar el momento malo en un momento menos trascendental, como le ha pasado al Barcelona, que perfectamente podría estar jugando la final de la Champions si no fueran gilipollas, si no hubieran ido al ataque con la clasificación ya lograda. Y que les costó y que ayer casi les cuesta que les remonte el Madrid. Ayer cuando va ganando y estás en el tiempo de descuento, se les quedan 2 veces solo. El jugador es del Real Madrid. Primero el chaval este de la cantera,
y luego tal Víctor Muñoz, que el hombre ha jugado 15 minutos con el Real Madrid y ya le ha tenido que cerrar las redes sociales. Ahora vamos a hablar de eso, hombre, porque siempre hay que guardar un filete para el Real Madrid, para darles un buen filetazo, hombre, que son buenas las proteínas. Lo que quiero decir es esto, en general el equipo es un equipo bueno, con calidad, ha sido caro, es competitivo, tenemos jugadores de primer nivel y lo que falta es ese punto de ambición en los jugadores y de ahí para arriba, y de ahí para arriba, porque claro, si quien marca la ambición son los dueños del equipo, los demás no van a tener más ambición que los dueños del equipo, ¿no? A partir de ahí, del cuerpo técnico dice, a mí si lo que me marcan es quedar entre los 4 primeros porque hacemos clean, si a mí lo que me marcan es hacer una Champions razonable porque hacemos clean, y si a mí lo que me marcan es más o menos pasar unas cuantas rondas en Copa para no quedar mal, pues bueno, pues oye, pues estamos cumpliendo. Si eso es lo que marca el jefe, estamos cumpliendo. Entonces yo creo que la ambición tiene que empezar desde los jefes. Tienen que ser un poquito más exigentes y a partir de ahí para abajo todos. De ahí para abajo todos, cuerpo técnico, jugadores, afición, prensa afín, etcétera, todos más, un poquito más de ambición porque se demuestra que estamos ahí, que estamos a un paso del nivel de los mejores, ¿no? Y si no en el mismo nivel de los mejores, lo que pasa es que luego la cagamos donde no hay que cagarla, ¿no? Bien, yo quería, como os he dicho antes, hablar un poquito de, bueno, el filete para lo último. Vamos a hablar un poquito del tema fichajes, que es donde tiene que empezar la ambición de nuestra directiva, ¿no? El año pasado, pues efectivamente se trajo a Julián Álvarez y fue un gran éxito, pero por otro lado, pues se fueron escapando otros fichajes y no podemos decir, no, joder, amigos, es que al traer a Julián Álvarez nos quedamos sin dinero y hubo que traer a lo que se pudo. No, porque se trajo jugadores, pues como por ejemplo Sorloth o como por ejemplo Gallagher, de 40 millones. O sea que 40 cada uno. Esto quiere decir que ahí no se fue con las sobras, ¿no? O con las vueltas del pan. Ahí se fue con dinerito a fichar jugadores. Y estos jugadores, pues, han estado para mí poco utilizados. Tenían que haber tenido más minutos si es que son jugadores de 40 millones. Entonces, ahí es donde hay que aceptar y donde hay que poner un equipo, porque el otro día Sorloth mete 4 goles. ¿Qué ha hecho Sorloth a lo largo del año? Inflarse a meter goles en relación a los minutos que ha tenido. También ha fallado goles, claro, pues lógicamente no los va a fallar el portero, pero no ha estado mal la relación minuto-goles para nada de Alexander Sorloth. Gallagher, pues Gallagher dentro de que pierde el orden, que es verdad, porque es muy británico en ese tema, pero es un jugador que tiene sus cosas, que recupera más balones que casi cualquiera, que hace un box-to-box que no hace absolutamente casi nadie más, solo si me apura Rodrigo de Paul, y que suma al equipo, que es un jugador que está mucho más implicado en partidos en los que se desimplican los demás, está mucho más implicado que los demás. Entonces, si tienes fichajes de 40 millones, es que tenías dinero para esos fichajes y tienes que ver luego qué utilización se hacen de los mismos, ¿no? Que yo los he visto un poco infrautilizados porque ninguno de estos dos ha sido titular indiscutible. Y en defensa, el que más se ha hecho titular es Lenormand por la grave lesión que tuvo, perdón, Lenglet por la grave lesión que tuvo Lenormand, ¿no? Bueno, ahí con esos 5 fichajes, claro, Julián Álvarez es el que claramente ha triunfado y ha dado un nivelazo, pero luego los otros me han dejado ahí un poquito el vaso medio vacío, ¿no? El Atlético está ya otra vez barajando nombres, pero estamos un poquito en que se nos complican los nombres. Vamos a ver un momento. Aquí nos están diciendo que, por un lado, uno de los fichajes que en teoría era estelar para el equipo, era prioritario, Víctor Gyökeres, está cercano a llegar al Arsenal. Es un jugador que no va a firmar nada hasta que no sepa qué pasa con el Manchester United. ¿Por qué? Porque está Amorim, el entrenador que le ha llevado a la gloria, al éxito y a ser uno de los delanteros más cotizados del momento, está en el Manchester United. Pero Gyökeres no va a ir al Manchester United, como os dije yo en el último vídeo, si el Manchester United no entra en la Champions. ¿Cómo puede entrar el Manchester en la Champions si por la Liga va a ser imposible? Por la Europa League. Si gana el Manchester United la Europa League, el premio gordo es la Champions. Entonces, hasta este momento no se va a saber. Y si logra el Manchester United meterse en la Champions,
Gyökeres va de cabeza para allá. Así que los demás tendríamos que ir a por otras opciones B y se fastidiaría el primero y el gran fichaje que se pretendía acometer este verano. Después del Manchester United tendríamos si el Manchester pierde esa final, tendríamos un rival muy gordo que es el Arsenal, que tendría avanzadas negociaciones también en caso de que el United no gane la final de la Europa League. Con lo cual, este fichaje, que el año pasado lo teníamos más a mano, este año, que ya es conocido, que ha metido, como podéis ver en pantalla, 38 goles en 32 partidos, pues claro, una bestia así nos la quitan de las manos, como dice aquel, y lógicamente, pues no vamos a tener facilidad para fichar a este jugador. Con lo cual, el plan A de Víctor Gyökeres, yo me atrevería a descartarlo. Me atrevería. Tiene que dar mucho la vuelta a la situación. Primero tiene que no ganar el Manchester United esa final de la Europa League y luego tiene que dar mucho la vuelta a la situación con el Arsenal para que decida venir al Atlético de Madrid antes que al Arsenal. Y otro fichaje que para mí era prioritario, pues que yo creo que se está complicando más de la cuenta, es el de Joan García, el portero. Aquí, aunque veis escudos del Real Madrid, no está tan claro que el Real Madrid vaya por él, aunque hay muchas noticias que dicen que tal vez. El portero del Español, uno de los jugadores de moda de la liga, pues que también el Arsenal anda detrás de él y también parece ser que ya están en negociaciones. Yo sé, y además me consta, que el Atlético de Madrid ha contactado con el jugador y que también han consultado con el Español y que se está hablando. Pero tenemos durísimos rivales y mucho me temo que si entra en la puja el Real Madrid, la cosa se va a complicar aún más. Aunque esto todavía no está ni mucho menos claro. Esto último son noticias que yo creo que salen para empujar un poco al Real Madrid a que busque portero, a que lo fiche y lo ceda, porque de momento Courtois les puede durar un par de años. ¿Qué haríamos nosotros en el caso de fichar al jugador? Pues eso ya sería otra situación, ¿no? Ficharlo y cedérselo al Español, dejar un año más a Oblak, que Oblak busque salida, ahí también, pero yo creo que es un jugador que por oportunidad de mercado habría que estar ahí, en la puja, y habría que intentar ficharlo. Pero son dos fichajes que os digo que ya se van complicando porque el plan A lo tiene todo el mundo, pero claro, en cuanto hay puja, en cuanto hay otro metiendo dinero, en cuanto hay otro con una oferta económica y en cuanto hay otro, y cuando hablo de meter dinero y oferta económica no es lo mismo, meter dinero al club y otra oferta económica al jugador, ¿no? Son dos dineros que hay que tener en cuenta, a lo que vas a pagar al club de procedencia y lo que le tienes que pagar al jugador luego en ficha, con lo cual son dos factores que tienes que tener tú esa posibilidad, ¿no? Y nosotros luchamos con equipos como los de la Liga Inglesa, que tienen un límite salarial muchísimo mayor, o como el Madrid, que ya os expliqué, que tiene el límite salarial que le salga de los huevos porque ponen las cuentas a los cojones. Con lo cual, luchamos contra molinos de viento, básicamente, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito lo que hay y yo creo que el Atlético de Madrid debería ser más ambicioso en los fichajes, saber cuánto dinero se puede gastar. Insisto, que el año pasado se gastaron 40 en este, 40 en el otro y 40 en el de más allá. Es que Sorloth, Lenormand y Gallagher son fichajes de 40 o el millón arriba, millón abajo los tres. Con lo cual, no estamos hablando de que el año pasado el Atlético de Madrid fuera con lo que le quedaban los bolsillos, ¿no? Y yo creo que si este año van a hacer algo similar, hay que acertar, hay que procurar tener un poquito de visión y hay que intentar no ir a por planes B, ¿no? Porque luego hay que sacarlos y luego tienen que ser del agrado del entrenador y luego tienen que ser jugadores que rindan, ¿no? Dicho esto, nos vamos a por el filete al Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid ayer pues se dilapida las últimas opciones que tiene de ganar la Liga en un partido en el que el arbitraje es poco menos que demencial. Les revisan un penalti o les pitan un penalti que luego anulan, no me acuerdo si lo pitan y luego lo anulan o no lo pita, el VAR le dice vete a verlo y el árbitro aún así dice que no lo pita. Creo que es esta segunda opción, si no recuerdo mal, por una mano que está debajo de la portería del jugador defendiendo un remate a bocajarro que le pegan una mano que tiene 2 palmos para atrás, que la tiene así abierta a un palmo no más, pero no muy abierta, pero la tiene dos palmos para atrás la mano.
Son manos que tienen que revisar qué se hace con ello. A mí me parece que tú no puedes parar con la mano un gol. Por mucho que diga, no, la posición es más o menos un poquito centímetro arriba, centímetro abajo, más o menos cerca del cuerpo, más o menos por abajo. Nosotros el año pasado nos pitaron un penalti a favor contra la Real Sociedad que fue ultra polémico, que fue un remate con el portero desplazado y batido, un remate que era prácticamente a puerta vacía, que había un jugador de la Real Sociedad que se lanzó al suelo a tapar, se lanzó de espaldas y con la mano con la que apoya, con la que está a punto de apoyar en el suelo, de espaldas a la jugada, despeja el balón y nos quitaron penalti, lógicamente, porque estás sacando con la mano un balón en la línea de gol. Y dijeron, no, si es la mano que apoya, si según las normas la mano que apoya. Ya, pero hombre, las normas son no hacer trampas. La primera norma, o sea, las normas se ponen por un motivo principal y primario y máximo, que es no hacer trampas. Y si tú me estás sacando un balón de la línea con la mano, es penalti. Y aquel penalti se pitó, que se quejaron todo lo que quisieron, todos los entendidos dijeron que eso no puede ser penalti jamás. Digo, ¿cómo no va a ser penalti hacer un paradón con la mano a un tío que te está rematando a bocajarro con la puerta vacía? ¿Cómo no va a ser penalti si estás evitando un gol con la mano? Eso es penalti, haya voluntariedad o no haya voluntariedad, porque estás evitando un gol. A mí me dices que estás en la esquina, el tío delante se lanza, se apoya y le da en la mano y no estás evitando un gol, estás evitando un centro. Me dicen, no, es que es la mano apoyada, no puede darse cuenta, no puede quitarla porque si no, no sé qué. Vale, me parece perfecto que en un centro lateral esa mano no influya. Igual que la de ayer. El penalti de ayer es penalti porque corta un gol. Si es un pase lateral, a mí me vale que no sea penalti porque no es algo determinante, pero es que estás en la línea de gol cortando un gol. Estás parando un gol con la mano. Bueno, pues nada, no les pitan penalti, más el primer penalti que pitan, que es para verlo, más otro penalti que pitan y que luego lo anulan por fuera de juego, que era un piscinazo de tarjeta amarilla a Mbappé. O sea, el arbitraje ayer fue demencial, pero como vienen siendo demenciales todos los arbitrajes a favor del Real Madrid, que eso sí siguen sacando vídeos insultando a los árbitros justo antes de cada partido y nadie hace nada teniendo en cuenta que Real Madrid Televisión es el Real Madrid. Es una televisión que no es independiente, que pertenece al club, con lo cual tenemos muy claro a quién se debe sancionar por eso. ¿Por qué no lo hacen? Pues buena pregunta, ¿eh? Habría que saber por qué no lo hacen. Pero para ya que entendáis lo que es el madridismo y por qué lo queremos lo más lejos posible, os voy a poner aquí una cosa que es el culmen, lo máximo. Lo hemos medio comentado antes y lo vamos a recontracomentar ahora, que es esto. Bueno, Víctor Muñoz cierra los comentarios en sus redes por insultos tras el clásico. O sea, es descojonante que después de que el Madrid perdiera la Copa, después de que el Madrid en Liga haya sido bastante irregular, después de que el Madrid en Champions para pasar la ronda del Atleti tuviera que robar y la siguiente cayera goleado 5-1, resulta que este chaval que ayer jugó un cuarto de hora es el objeto de los insultos, de las amenazas y del el descargo de ira de los aficionados del Real Madrid. Yo, por eso siempre digo que en el Atlético de Madrid tenemos que tener una cosa muy clara. Cuando nos metíamos con el profe Ortega o cuando insultamos a jugadores y a miembros del equipo. Primero que el insulto a nuestros propios jugadores no es admitible o admisible, perdón. Una cosa es que tú critiques, una cosa es que tú tengas claro que el equipo no ha luchado en algunos partidos, se ha dejado ir, no ha puesto todo el empeño que debiera y que eso sea algo reprochable, reprobable y criticable. Y que tú lo puedas decir, como lo estoy diciendo yo ahora mismo, sin necesidad de insultar, de irte a sus redes sociales, a llamarles lo que sea, o a amenazarles o presentarte como los aficionados del Sevilla o como los del Real Madrid, que ayer se presentan en la ciudad deportiva también a poner pancartas y a decir gilipolleces. Si el equipo no le está dando todo, el derecho, por supuesto, faltaría más, que para eso pagamos, el derecho a la crítica lo tenemos. El insulto ya no tanto. Pero es que cuando un chaval lo da todo, o cuando alguien lo da todo, o cuando alguien lo intenta y no le sale, pues tienes que decir, mira, a ver si podemos traer uno mejor, o a ver si puede jugar otro, o a ver si podemos cambiar a este o al de más allá.
pero ya está, si lo ha dado todo. Oye, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el Atlético de Madrid ahora mismo Galán. Galán es el tío que más ha corrido este año. Para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, me tiro al suelo, me levanto, recupero, vuelvo, me ofrezco. El jugador que más movilidad en ataque en muchos partidos. El chaval le falta calidad para ser el lateral titular del Atlético de Madrid, el lateral izquierdo. Es un chaval que lo ha dado todo, que corre como un enano, que intenta todo, que ahora doy un centro y le pega una vieja, ahora doy un centro bueno, ahora doy otro centro y le doy al árbitro. Al final, pero es un chaval que es un jugador que lo ha hecho lo mejor que ha podido y lo ha dado todo. Que tú analizas y dices, oye, me falta un pelín de calidad en este chaval, habría que fichar otro lateral. Pues muy probablemente, para ser lateral suplente es un lujo tener a Galán, pero para ser titular, yo, para mí, desde mi punto de vista humilde, pues a lo mejor le falta un pelín. Podríamos tener uno un poco mejor, pero no hace falta decirle ningún insulto a los que todos conocéis, ¿no? Ni ir a sus redes sociales porque haya fallado un centro en el partido del otro día que se va contra la gran animación. No, somos conscientes de la realidad, somos conscientes. Otra cosa es que uno no luche y que habrá que venir aquí o decir, oye, chaval, a esta camiseta hay que honrarla, hay que luchar, hay que pelear. Pero cuando un jugador lucha, cuando un preparador físico lo da todo, cuando alguien pone todo su esfuerzo con más o menos acierto por tu equipo, tú tienes que ser agradecido y tienes que dar una crítica ordenada, respetuosa y acorde al esfuerzo que ha hecho esta persona por tu club. Y luego, porque todos lo hacemos mal, todos en el trabajo podemos cometer un error. Podemos hacerlo bien, mejor, regular. Yo aquí a veces me equivoco de nombre, a veces me equivoco de equipo, de posición en la que juega uno. ¿Por qué? Porque cuando te pones a hablar aquí media hora, pues al final algún gazapo metes. A ver, digo frases o palabras que no existen. Todo el mundo se equivoca y entonces hay que ser un poco generoso con el que dándolo todo se equivoca, ¿no? Y aquí llegan los del Real Madrid, macho, y te cogen a un chaval que ha jugado 15 minutos, Víctor Muñoz, y se van a sus redes sociales a insultarle. Eso, ¿pero qué clase de afición son estos? Bueno, es una pregunta retórica porque todos sabemos qué clase de afición son. Son los que inventaron reírse del rival cuando pierde, cuando ellos ganan y el rival pierde, los que inventaron insultar cuando el rival les gana y son ellos los que pierden, los que inventan insultar a sus propios jugadores en el estadio cuando lo han dado todo, no cuando no lo han dado todo, cuando a pesar de darlo todo no han conseguido un triunfo, les insultan. Cuando en nuestro estadio, ¿cuántas veces hemos visto un esfuerzo encomiable del equipo que no le ha dado para ganar y han salido ovacionados del estadio? Eso en el Cuernabéu no lo ves, no lo ves. Como no ganes, se acabó. O sea, te vas con una pitada, hayas luchado lo que hayas luchado. Se van a tus redes sociales a insultarte, se van a la ciudad deportiva a recibirte. Hayas luchado lo que hayas luchado. Este chaval sale, se encuentra con una ocasión de gol, la remata, intenta ir al palo corto y no pone bien el cuerpo y se le va muy alta y resulta que se encuentra con eso. Hombre, si me dices que el chaval intenta una rabona, que da un tacón, que intenta tirar un caño, que hace una cosa rara, pues todavía le puedes recriminar que no haya sido eficaz en la resolución, pero el chaval intenta rematar al palo corto, le sale mal la posición del cuerpo. Estás debutando con el Madrid, estás en el campo del Barcelona, estás en un clásico que puede decidir la liga, pues el chaval debuta en unas condiciones complicadas para alguien que no está acostumbrado a esos partidos y falla sin hacer ninguna cosa rara, el remata y no le sale bien, punto. Bueno, pues así es la afición del Real Madrid. Ante todos ustedes, un club que pues se caracteriza por ser unos mafias. Y como son unos mafias, lo son en todo. Las directivas son unos mafias, sus medios de comunicación son unos mafias, los jugadores son unos impresentables, que ya hemos visto que no saben ganar, no saben perder, etcétera. Cómo se van a las redes sociales, cómo le dieron al like cuando eliminaron al Barcelona, porque reírse del rival cuando pierde lo llevan muy bien, pero ayer ya otra vez lo llevan muy mal. Y cómo sale la afición a insultar a sus propios jugadores, a amenazarles, en fin, todas esas cositas que tanto les gustan cuando el chaval pues lo intentó, hizo lo mejor que pudo las cosas y no le salieron. No es un chaval que diga, no, es que no bajó a defender, es que no corrió, es que dejó que nos metieran. No, no, el chaval hizo lo que pudo, está debutando, pero así tratan a los suyos esta gentuza. Es acojonante, macho, acojonante. Pero esa es su forma de ver la vida y el fútbol, que por eso nosotros nos encontramos en las absolutas antípodas, porque igual que ellos no nos pueden entender,
nosotros de verdad a ellos tampoco. O sea que cuanto más lejos, mejor. Buena semana a todos y Forza Atleti.